un clásico de nuestra infancia. Qué ganas de playa, de vacaciones, ¿no? De Guardianes de la Bahía y de Pamela Y de Anderson. Pamela, de mujeres. No, ¿cómo se corriendo. llamaba la pelinegrita? No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero era hermosa. Qué rico. Bueno, Hoy estamos en el capítulo número 33 de Lunes de Zapatero y Tomás no está. Tomás no está, no vino hoy, no vamos a hablar de el Centro Democrático porque no hay quien lo defienda. Ni de Arjona. Ni de Tampoco Arjona. hay quien lo defienda. Pero vamos a hacer un ejercicio bastante interesante porque estamos pensando la recomposición o reconstrucción de nuestro podcast. La refundación del podcast. Entonces quiero hacer un ejercicio lo más rápido posible porque son 36 episodios en los que cada uno va a decir y nos lo vamos a rotar de qué trataba o de qué hablamos No. en cada uno de nuestros podcasts. Conchudo. No, vale, ya no quiero. Yo tampoco vine en ese programa, solo vinieron Comanche y Pedro. Yo voy a desconectar mi Skype. Pero uno por uno o vamos a nombrarlos. Uno por uno. No, nombremos 2 o 3, que uno por uno son muchos. Bueno, nombremos uno por uno, son 33. Algún tema del que se habló en ese capítulo, que no esté incluido en el título que le pusimos al capítulo. Ay, ese era mi trampo. Y en últimas, si no nos acordamos, pues somos muy malos oyentes de nuestro propio podcast. No tenemos muy mala memoria. También O es una, puede ser. ¿qué? Es una nota de podcast. Yo confieso que hay unos en los que espero que ustedes me apoyen porque no recuerdo en últimas que fue algo específico o algo especial de lo que se habló en cada uno. Hay muchos. Hay muchos. Entonces el primero, que es el piloto, Eso es más fácil. entonces empieza Juanse, le vamos a dar esa ventaja de que hablamos en el Salud. primer episodio en el que no tiene título, que es el piloto. programa piloto hablamos de literalmente qué programa íbamos a hacer, qué nombre le íbamos a poner y para dónde íbamos. Muy qué bien. nos íbamos a inventar. De lo nominativo, sí. El segundo, que es el Lunes Zapatero 01, se llama Soy de la raza Proda, llevo a tu clica esta carnada. Ah, ese fue muy bueno. Si hablamos del Día de la Independencia y de la raza. No, el Día de la Raza. Y fue muy divertido porque hablamos un poco de, ¿cierto? Revivimos todos esos estudios que hicimos en su momento sobre América y sobre qué es eso. Estuvo muy rico, reviviéndola un poco. No, y la pelea con si la conquista o no, si fue una conquista, si fue un descubrimiento, estuvo interesante esa discusión. Bueno, yo espero que me apoyen en este porque me toca a mí Lunes Zapatero 02. Sí. No tengo ni idea de Y qué no se tiene habla. título. No tiene título. Todavía no habíamos incursionado en eso de poner una De frase así titular. como llamativa para ponerle el título. Pero al de programa. ningún título. Dice Lunes de Zapatero 2. Yo no sé de qué hablaba. Estos primeros episodios Pero también fue como festivo. fueron ¿no? publicados en octubre Ajá. de, Pasado. del año pasado, el 2018, que fue cuando empezamos pues con este proyecto. Pedro, no tengo la más mínima idea de qué hablamos. Si el anterior fue Día de la Raza, fue festivo. Que seguía después. En el siguiente hablamos de... A ver, yo vuelvo al mes. No tengo la más mínima idea. Eso sigue siendo octubre, pero todavía no era 31 de octubre. No, el del, más o menos del 19. Se vale ponerlo y escuchar. No se vale. Listo, no El tenemos Día de la idea. Raza y fue 22 de octubre exactamente. Después hablamos de Halloween, de disfraces, de que nos habíamos disfrazado. Seguramente me estoy inventando todo esto. Nos habíamos disfrazado. No, probablemente eso lo hablamos el 5 de noviembre. Ah, no, ya me adelanté mucho. No, porque en ese otro hablamos de Arjona. En el Lunes Zapatero 3, porque no sabemos de qué hablamos en el Lunes Zapatero 2, tarea pendiente, reescuchar nuestro tercer programa, numerado 2. 02. El Lunes Zapatero 03, Juanse, ese te queda muy fácil.
Justo lo estamos rememorando. hace Muchas un rato. gracias. Más o menos me acuerdo, pero sé que hablamos de Arjona. ¿Y de qué más? Ahorita hablamos de eso. De Arjona, de Neruda y de la escritura Claro, no, poética. de hecho sí, claro, hablamos de la escritura poética y de que a Tomás le parecía que Arjona era Claro, mayor poeta que Neruda. Y no porque solo lo eso, el escuchaban más. problema que se gestó en la discusión fue que Luis Pérez había dado una condecoración a Maluma y a J Balvin. Claro, Y por que su obra eran poética. artistas urbanos y que eso los hacía poetas urbanos y bueno, y eso degeneró en la reivindicación que Tomás intentó hacer de Arjona. Menjurjes bursátiles y escapularios, Lunes de Zapatero 4, Comanche. Repíteme el nombre. Menjurjes bursátiles y escapularios. Ah, se fue muy bello también. Es como pura cara el viejito diciendo. Hablamos mucho de como de cábalas y de tradiciones precisamente porque eso ya era noviembre y era el Día de los Santos Difuntos y pues precisamente un nombre, ahí empezamos a incursionar seriamente en los títulos y con una titulación pues muy bella cuando lo empezamos a hacer. Claro, empezamos a hablar de esos menjurjes, hablamos de los santos. Le dices menjunjes. Menjunjes, pero suena mejor menjurjes, ¿no? Ahí, Suena más como apósima, ¿no? ahí fue cuando descubrimos y hablamos de los santos. Ahí empezamos a hablar de los santos. Juan nos reveló o nos habló sobre el santo patrono de las causas perdidas. De las causas perdidas y que tenía como del herpes, unas enfermedades de las ahí, enfermedades venéreas y de las hemorroides. Pero ese era otro, no era el mismo, son diferentes santos. ¿No era San Sebastián? No, San Sebastián es el de las causas perdidas y los homosexuales. Luego había otro santo sí, que era el santo de Tomás, que también era el santo de las hemorroides, que era muy curioso, y estaba el santo de las enfermedades venéreas y de los presos. Y de los presos. Como esos santos que tienen unos portafolios muy amplios. Un brochure ahí extenso. Por algo son santos. Luego viene y las bolitas de cristal. Ese lo recuerdo mucho porque en ese hice la acusación en vivo a la usurpación de mis canicas en manos de Juan Sebastián. Él sigue negando toda responsabilidad al respecto, pero hablamos sobre juegos de niños y sobre memorias que teníamos de la niñez con esos juegos que ya no sabíamos dónde estaban. Ajá. Y hablamos también como de cómo se habían actualizado esos juegos en la niñez de hoy en día, que estaban jugando los niños hoy en día, que no teníamos mucha idea. En eso nos apoyaron nuestros maestros. Sí, O sea, que Tomás tienen y todo el Sebastián, contacto, que pues. tienen el contexto, pues, y el contacto con los niños. Eso fue 12 de noviembre ya. Y ese fue el lunes de Zapatero 05. El 06 se llamó Resistencia y Reggaetón, fue el lunes de Zapatero 06, y Juanse nos va a decir de qué hablamos en ese... En ese programa tuvimos dos invitados. Fue el primer programa, fue el segundo sí. programa en el que tuvimos invitados. Sí, fueron invitados muy interesantes, un experto en reggaetón. Además extranjero. Sí, fue muy divertido y hablamos de reggaetón. Muchachos, ¿por qué me preguntan a mí? Mi memoria es muy mala, yo no recuerdo de qué hablamos, pero recuerdo que fue muy divertido. Hablamos, de alguna manera reivindicamos el tema del reggaetón, Pero pues, muchísimo. y hablamos mucho como de ese miedo que uno tiene en la juventud de no decir públicamente sus gustos por miedo a que los compañeritos lo señalen de algo. Y también dijimos que ya estábamos muy grandes como para decir que el reggaetón no... En ese programa que Tommy reafirmó que le gustaba Arjona, o no fue en ese. Yo creo que eso ha sido recurrente. Porque él dijo que le gustaba Mago de Oz en ese programa, creo. Porque él era el más resistente Ajá. hacia el reggaetón, pues. Sí. El tema de la resistencia que se trató fue esa resistencia a dejarse llevar por los ritmos urbanos. Porque No fue ningún otro tipo de resistencia, pues, no es un tema de revolución, nada. Él no quiere aceptar su amor por el reggaetón. Esa. Lunes Zapatero 07
se llamó La memoria y la muerte. Ah, sí, fue muy pesado. Yo creo que ahí nos vinimos como en una ola. Medio depresiva. Sí, de varios lunes pues con el tema fuerte. No recuerdo bien el tema, pero recuerdo los hechos que estaban acaeciendo alrededor. Muertes cercanas pues o prontas. Sí. Pero Pues no. yo recuerdo que pues en ese capítulo leímos un poema de Panero que lleva el mismo título del programa, se llama La memoria y la muerte. Solo son tuyas tal vez la memoria y la muerte. Y ese programa tuvo una repercusión muy bella en redes porque hubo un comentario Sí. de una oyente que Oyenta. no, el ente que oye. No, entonces hay que reestructurar el lenguaje. Hay que reestructurar el lenguaje, sí. ¿No hubo algún programa que hablamos de eso? Hubo De algo. pronto no nos vamos a acordar en este... Me acordé de que hablamos en el lunes de Zapatero 2. Hablamos de la responsabilidad de lo dicho. Del lenguaje. Del lenguaje. Ah, sí, tan charro con la memoria. Justo en el programa de la memoria y la muerte. De la memoria y la muerte. Muchachos, yo creo que yo no estaba en los programas. Yo sí vine. Luego de eso tuvimos de la Navidad de los Pobres y La Soledad, otro programa muy lúgubre. Sí, es que pues, estábamos noviembre, diciembre. Eso pues. era diciembre, eso estábamos. De la Ese es Navidad. diciembre, ese es diciembre. Ese fue el 3 de diciembre. O sea, previo a las velitas, pues. Previo a las velas. Y hablamos sobre música decembrina. Y Ese estuvo... lo lúgubre y lo alegre que puede ser simultáneamente la misma música, pues. Ese fue sabroso, ese programa Estuvo bueno. Sí, porque todavía teníamos el ímpetu de estar empezando el podcast y además ya llegaba diciembre y diciembre trae sus melancolías y sus alegrías y lo festivo que es la tristeza en la música colombiana. Claro, y luego tuvimos Lunes Zapatero 09 que se llamó De las promesas que nunca llegaron. O sea, íbamos en una... Pero para abajo, ¿verdad? Estábamos En un camino al abismo. weón. Terrible. Calero, eso le toca acordarse a Calero. No, yo creo que nunca llegamos a nada. Lo prometimos, pero no llegamos a nada en el programa. Yo creo que ese fue el programa en el que hablábamos sobre las cosas, pues lo que siempre quisimos de Ser niños, de niños. Ese programa fue muy duro, yo lo recuerdo. que siempre quisimos de niños, pero que nunca lo logramos, pero no sé Que si todo el ese mundo fue quería ser, no, ese fue el que todo el mundo quería ser ingeniero ambiental. ¿Por qué? Ah, en ese tuvimos dos invitadas. Dos invitadas. Sí, que de repente pensábamos que la gente quería hacer cosas más maravillosas de chiquito, no sé, astronauta, Pero corredor de autos de carrera, no, ingeniero ambiental, 4 de 6 que habíamos acá. qué infancia tan rara. triste. Bueno, bien. No. Terrible, Ay. pero sabes que yo creo que el de la Navidad de los Pobres fue al final de noviembre, porque el que sigue, que sería el lunes de Zapatero 10, se llama Nostalgia, Música y Velitas, y yo creo que es el segundo programa de diciembre. El del O 10 sea, de diciembre. en el último programa de noviembre nos preparábamos para la congoja navideña, y en el segundo programa de diciembre ya estamos hablando de las nostalgias, de la música y las velitas. Ya. Y hablamos de recuerdos alrededor del tema de las velitas, de la ceremonia de la luz, de lo difícil que es pasar un día las velitas por fuera de Colombia, porque al parecer Colombia es el único Que prende velitas. país que prende velitas ese día, que también viene con el tema del... Ah, no. ¿De qué? No, porque la alborada es Yo una creo- semana antes sí. de eso. La del 26. Bueno, sigamos. Luego vienen Lúmenes de Zapatero 11. Yo no puedo hablar de ese programa, no estuve.
no participé en ese programa, se llama De Lugares Habitables y Comidas Trinis Pascuales. Voy a ser sincero, tampoco lo escuché. Ese programa yo tampoco lo escuché. Estuve y no estuve. Oye, yo tampoco estuve, entonces... ¿Cómo así usted lo puso el título? ¿Quién estuvo en el programa? Yo no estuve. Recuerdo que hicimos algo muy etílico previamente y nos fuimos a emborrachar durísimo a la villa de Aburrá y luego subimos completamente destrozados. Nos comimos un chorizo y empezamos el programa, pero no recuerdo como toda la antesala, pues. Como que hay, o sea, ¿De qué hablaba del programa? borro cassette. ¿Qué hubo, papito? ¿Borró cassette? Yo creo que sí, borré cassette. No, incluso lo hicimos bien tarde, pues. Pero yo no sé qué hablamos. Bien Tarea, entrado, escucharlo. También estábamos en una época muy experimental en la que no sabíamos si al día siguiente, pues si se hacía el programa en la madrugada, muy madrugada, Ajá. o en la noche, muy de noche, o en la tarde. Estábamos buscando como el momento propicio o la hora propicia del día para grabar el programa. Eso, y que después nos Porque empezamos a turnar ese para programa se no grabó asistir. el 23 de diciembre y al día siguiente se grabó el 23 de diciembre o el Ajá. 24 Madrugada. de madrugada. Y claro, por compromisos familiares no se iba a poder grabar el 24 en la noche, que fue el lunes. Ajá. Entonces se grabó en la madrugada del 24, trasnochados Muy y muy... Y entre otras cosas, Etílicos. no recuerdo qué hice ese 24, pues. La ¿Cuál memoria vamos? está en blanco. Lunes de Zapatero 12, de Años Viejos y Otros Pesares. Bueno. De años viejos y otros pesares. Yo creo que en ese no estuve yo, porque ahí nos empezamos a turnar quién no iba a estar. Ese yo hice un reportaje de afuera, foráneo, hablándoles de lo bueno que es el vallenato, y les leí algún poema o les dije algún poema que no me acuerdo qué fue, pero Que escribiste un poema, que estabas de viaje no me acuerdo dónde. bueno, hubo un dato ahí, era que ya éramos podcasteros oficiales porque después de cierto número, y ahí se cumplía. De 10. Después o sea, cuando pasáramos los 10 programas, ya éramos oficialmente Ajá. podcasteros, y en este ya llevábamos 12 programas, 11 numerados. Y ese día tuvimos como invitado a Andrés Sierra, Ya había que tiene otro. su propio podcast que se los recomendamos, se llama La Mesa. Hablan sobre temas de juegos de mesa y sobre toda la movida que hay alrededor de estos juegos que son tan interesantes, pues que no son juegos de mesa tradicionales, sino juegos que involucran una cantidad de elementos extras y que son geniales como para desarrollar muchas habilidades, como para pasar un buen rato, pues como entre amigos o entre familia. Antes de que sigamos, yo quiero... Es que estaba viendo pendejadas en internet, frustrado por no recordar ningún programa. Y necesito pedirles un favor ahí para que hagamos un juego, un número del 1 al 45. Además de unas preguntas estúpidas de internet. 42. 42. Ya voy, que se me quitó el internet. 42. Estoy como... 42. Si tienes un cuenco con 6 manzanas y te llevas 4, ¿cuántas tienes? 6. Hola, bien, qué pregunta tan estúpida, bueno. Tienes 4. Como así, si tú tienes un cuenco que tiene 6 manzanas, Pero te llevas 4, pero las otras son tuyas todavía, porque el cuenco es No. tuyo y tiene 6 manzanas. Así te hayas llevado 4, seguís teniendo 6. Es verdad, pero ese señor dice que no. ¿Qué dice el Pues señor? yo no voy a pelear con Pedro, marica. Si Tiene uno toda la se lleva razón. 4, tiene 4. Pues pero
yo entiendo que la propiedad no se extiende solamente a Ah, lo no. que uno tiene en la mano, que se extiende a lo que uno deja guardado también. Entonces, Claro, pues, es sí, o sea, como yo tengo una moto, pues tengo dos de hecho, una está en donde mis papás y otra está en el parqueadero, no está aquí conmigo, pero tengo dos, ¿no? es cierto. Usted, 1.46. Sí. Ay, yo paso juegos soy tan malo. 33. También soy muy malo, pues. ¿Cómo? No, marica, no hagamos este juego. Perdón, lo siento mucho, muchachos. No sé qué, léelo, no sé qué es más divertido, es que Léelo. es demasiado torpe, weón. ¿Qué hace falta para que 5 personas en un solo paraguas no se mojen? Que no esté lloviendo. Sí, por eso les dije que más bien no lo jugáramos, porque fue como... Eso quería evitar la siguiente pregunta. Porque No, le tocaba a él. Sí. Exacto. Estaba intentando como huir de recordar. Lunes de Zapatero 13 se llamó Esperanza antes de Año Nuevo. Ahí hablamos sobre lo terrible que se nos venía en el país. Muchachos, les cuento que nos llegó un mensaje en vivo, un mensaje de ánimo para el programa. Entonces lo voy a poner. Está bien. Estamos experimentando, rehaciendo el programa. Hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos, muchachos. Lo voy a poner igual, pero después le cuento qué dice. Error de chat. Ese no era para ti. Va, muchas gracias al oyente. Quien quiera que sea. Qué detalle. Sí, un poco de trap para animar la noche. Restos fúnebres, reencarnación y en paz descanse. Lunes de Zapatero 14. Uy, de ese sí. No tengo memoria de nada. ¿Cómo se llama? Restos fúnebres, reencarnación y en paz descanse. Uy, Pues si nos situamos temporalmente, eso ya era enero. Enero. Seguro estábamos hablando de las fiestas de diciembre y de los guayabos bravos, pero estoy haciendo una hipótesis. Yo estoy haciendo cuentas de... No sé, de muertes cercanas como en esas épocas, no. Seguíamos en la onda depresiva, pues. Total, pues es que no salimos de la onda depresiva sino hasta 2 programas más adelante. Porque el siguiente fue Blue Monday y estudios que demuestran cosas, que aparte estábamos hablando del Pero el estudio Del ¿por qué no me lunes- preguntan ese a mí? Ese sí me acuerdo. del lunes azul, que ese se El supone más suicida de todo. el lunes más suicida de todos. Pero que el también es más según un lúgubre. estudio de la Universidad de Oxford o de Michigan o esos que siempre Pero ese sí fue el programa Ese que hablamos fue. de los Claro, estudios. de hecho, los lo dice en el estudios que título. demuestran cosas. Pues está demostrado que 1 de cada 3 personas que reportan podcast no se acuerdan de los podcasts, según un estudio de la Universidad de Oxford. Y tiene Pero toda que la esa razón. persona que no se acuerda de los podcasts es más inteligente que los otros dos. Lea el estudio, ahora lo mando por Facebook. Lo colgamos con un link en el programa. Ve, ese sí lo borré del todo de la cabeza. Y luego tuvimos censura, condena y libertad, lunes Zapatero 16. Hablamos de un tema muy interesante que fue la salida de los puros criollos de la televisión nacional. De Santiago Rivas. Pues fue un programa muy interesante, no fue tan melancólico ni lúgubre como los otros, pero fue un programa de un tema fuerte y serio. Sí. Eh, Con un tinte ahí muy político, pues. Un poco, sí. Luego siguió el que para mí ha sido uno de mis favoritos, el lunes Zapatero 17, que se llamaba Telenovelas y Cosas Vanas. Telenovelas,
cosas vanas y narcotráfico. Ese fue muy bello, pues también. Casi que volviendo, bello por lo nostálgico y recordándonos pues de esas superproducciones de las telenovelas en los años 90 más o menos. Pero también hablamos de como de la importancia o de la hipocresía y la importancia de lo que representan las narconovelas pues en este momento. Pues las vemos, las consumimos, pero cuando hacen una película que sale al exterior la criticamos. Entonces, ¿qué es lo cuál es la función que cumple allí también el arte? De señalar, de recordar eso que no queremos. A mí me gustó mucho, fue lo que vos decís, muy nostálgico y por eso fue bello, pero también fue de alguna manera crítico con el tema de las narconovelas. Y recuerdo mucho pues que al final tuve un comentario muy gracioso que es te lo resumo así nomás, de Betty la Fea, pues, que nos pareció horrible que las telenovelas muestren el narcotráfico, pero nos parece súper hermoso que nos muestren a una contadora que maquilla los informes y engañe totalmente a los miembros de la junta de una empresa y que sea la heroína de la serie. Sí, ese dato fue como nos quitaste la gafa. El mind blowing total, o sea, después de eso fue como pues el patrón del mal, por lo menos muestran que lo que está haciendo está mal. Total. Pero en esta es una justificación total del acto. Pero claro, ella se reivindica porque después se quita los brackets y se peina, pues. Es corrupta, pero es linda después. Claro. Ahorita vi un meme con eso, pues, con Betty la Fea mirándose al espejo, pero el encabezado decía: cuando le dices a tu parcero que ese brownie no te cogió, y Betty frente al espejo como: hola Betty, ¿estás ahí? Betty. Ojalá se acuerden de esa escena, porque la escena fue muy divertida. Pero, ¿por qué? Si se comió un brownie normal, ¿qué hacen los brownies o qué? Un brownie. ¿Cómo así? ¿Usted no ha comido brownie? No. Muchachos, nos mandaron el saludo, esta vez sí, creo. Vamos a ver si suena. Ya lo pongo. Gemidos. Saludos para los leones de Zapatero, que somos pedagogos reeducativos, ñero. Mano, su mamá está poseída, pero está conmigo. Encontré en otro lugar la compañía que nunca había tenido. Gracias a nuestro oyente por el saludo. Muchas gracias. Reggaetón y resistencia. Reggaetón y resistencia. Luego siguió Dangerous López y reminiscencias de TV Cable. Dejémosle esa a Juan. ¿Cuál era? Dangerous López. Dangerous Ah, López. maravilloso Dangerous López. Aún no lo hemos encontrado, pero lo seguimos buscando. seguimos buscando. Qué maravilla ese nombre. Aún lo quiero encontrar. Aún tengo pendiente de escribir el cuento, novela, crónica o whatever con ese nombre. Ese personaje tiene que existir. El cuento es que Dangerous López salió como en una aplicación de domicilios y distintas cosas, como quien había tomado el pedido y cuando llegó a entregar el pedido, el conocido que lo interpeló le preguntó si ese realmente era su nombre, y el tendero o el que tomó el pedido le dijo: sí, efectivamente ese es mi nombre y mi padre me lo puso en honor a la canción Dangerous de Michael Jackson. De la canción Dangerous López. La canción Dangerous López. Dangerous López. Pero ¿cómo es el título completo? Dangerous López y reminiscencias de TV Cable. En ese Porque también seguimos hablando, ya no de novelas, sino de Exacto. series, que hablamos también de la perubólica, Karina y Timoteo, Ajá. hicimos como ese recorrido por nuestra Ya no fue tan colombiano, sino más... Fue divertido, o sea, aquí vemos que lo que nos divierte también en últimas es lo nostálgico, y lo que nos parece lúgubre no tiene mucho que ver con eso nostálgico. Y la cultura popular, pues también. También, total.
El lunes de Zapatero 19 se llamó De generalidades y singularidades, empanadas y tombos. No hay mucho que decir al respecto. Aunque he buscado, no lo he buscado, pero me hablaron de un video también muy charro, pues como a partir de las empanadas y los tombos de unos niños que le gritan a los tombos empanadas y los tombos salen detrás de los niños, pues muy surrealista. Pero sí, no hay nada más que decir Sí, sobre el tema. Pues como con respecto en esa época que se hacía el chiste pues de las empanadas y la droga y no sé qué, estaba en una reunión familiar y le dije a una prima, pues una prima me pregunta, ay, ¿y dónde están mis hijos? Ay, yo le dije, se están fumando un porro. Y me dijo, bueno, siquiera no están comiendo empanadas. Terrible, terrible, pero a fin de cuentas eso que como que se mermó ya, no he vuelto a escuchar. No, claro, está todo silenciado. ¿Tampoco has vuelto a comer empanada? Sí. ¿Dónde? Es El ilegal. Es ilegal. En el periodista es una zona de tolerancia. Claro. Es una zona de tolerancia. Bien ricas que son. Lunes de Zapatero 20 fue licores, tradición y costumbres. Hablamos de licores, de tradición y de costumbre. Ese me tocó muy cierto, que rabia. Uf. Seguimos, obras completas y otros cuentos, lunes de Zapatero 21. ¿Qué pasó en esa época, por Dios? En No. general, ¿qué pasó en esa época? Yo no No, recuerdo. estábamos hablando de publicaciones, pero bueno, el específico no, parce, se me fue. No, otra tampoco vez. sé de qué hablamos en el programa. ¿Vos te acordás tampoco? Bueno, yo me acuerdo porque puse el título por un cuento de Monterroso que se llama Obras completas y otros cuentos. Ajá. Es el título del libro completo y hay un cuento dentro del libro que se llama Obras completas, que trata de unos estudiantes de humanidades que quieren escribir y que asisten a un conversatorio con un profesor que se llama el profesor Fombona, y él les pone tareas a cada uno y va cultivando cada uno dentro de la academia y termina cultivándolos para ser academicistas completamente imbuidos en un tema, súper especialistas, cuando lo que quería era gestar escritores creativos. Ahí no estuvimos hablando como de esos, pues, como de espacios donde vivimos una vida muy bella, pero también atravesada por los libros. Que yo hablé de La Piloto, creo que ahí Tommy habló de las lecturas que hizo en la Universidad Nacional. Yo creo que ese programa no vino. Sí, No viniste. como esas lecturas que nos marcaron mucho la vida en cierto momento. Creo que hablamos de Cortázar, un poco de las Bueno, no, propias. creo que hablamos un poco fue de esos libros que en el pasado creímos no leer por cuestiones como de chisme literario, un cierto ego literario, pero que luego uno crece y como que los retoma y dice como, uy. Vos hablaste ¿por que qué? nunca quisiste leer a Chaparro en ese momento porque era lo que todo el mundo hablaba. García Márquez. Y también hicimos las confesiones de los libros que nunca pudimos leer, pues, como En busca del tiempo perdido, La montaña Ajá. mágica. Creo que fue ese. Yo también, yo me voy por ese. Pues yo creo que le vamos adelante, de hecho, pero va. El siguiente fue el lunes de Zapatero 22, llamado Matronas, Mujeres y Machistas, y no vamos a decir nada al respecto. El 24. Pues a mí me gustaría decir algo que descubrimos después conversando, pero no lo digamos. No lo digamos. El lunes de Zapatero 23 se llamó Afroamérica, Changó, Poesía y Estatuilla. Ese fue un programa muy lindo. Bello, muy Fue el bello. primer programa que intentamos hacer fuera del estudio. Después de ese no lo No lo hemos vuelto a intentar. Lo hicimos en una tienda en el Alto de las Palmas, acompañados por nuestro gran maestro Tarcisio Valencia. Y ese día hablamos de algo que no se habla mucho, Ujú. de Afroamérica.
de literatura negra. Sí, y que se extendió, la pregunta se extendió desde cómo abordar el tema de América, que se nos amplió el mundo con el tema del mestizaje también, precisamente por ese asunto como de raza pura, pues, por así decirlo. Sí, pues no sé si ahí empezamos a reivindicar el tema del bastardismo, pues. Sí, Pero ahí lo podríamos tocamos. darle un peso interesante a ese nombre tan poderoso. Creo que los que escucharon ese programa no lo escucharon mucho por el ruido que había en el ambiente. Estábamos en una tienda, estábamos acompañados. Acordate de esas risas Yo me macabras. acuerdo de señoras random, el programa Sí, que estaban había- contando o sea, chismes más había divertidos alguien que nosotros. en la Yo me tienda. quería ir para allá. Que estaba celebrando el lunes de Zapatero también, pero no con nosotros, no hacía parte del programa. Y a cada cierto tiempo se sonaban unas risas histriónicas terribles. Pero el programa fue bello, pues, lástima que no lo escucharon. Luego siguió el lunes de Zapatero 24, efemérides, riñas y creencias. Ese sí le toca a Pedro, pues. Sí, ¿qué día fue? Efemérides, Riñas y creencias. Tiene un nombre muy bello. Yo me acuerdo que leímos una efeméride en ese programa. Pero no, me acuerdo también que hablamos de las peleas que tuvimos cuando algo. Y empezamos las peleas que tuvimos cuando algo. Pero yo me acuerdo que yo conté una historia y todo. Está bien. Me acuerdo. Lunes de Zapatero 25, actualidad política, microcorrupción y otros pesares. Me gustó mucho. Pues no fue bello, pero tocamos un tema Poderoso, poderoso. bacano de tocar, y es como la microcorrupción que hacemos a diario, Sí. ¿cierto? Que nos quejamos de la corrupción que hay en las altas esferas políticas, pero como en el día a día. Y ahí me pareció pues un tema demasiado vigente, pues como venga, sea sensato. Música, libros, poesía y su mercado, lunes de Zapatero 26. En ese hablamos como de el problema que tiene siempre los movimientos culturales con respecto al mercado al que se enfrentan. Y planteamos la posibilidad de encontrar nuevas formas de distribución y de venta o de mercadeo de los productos culturales. Ese fue un programa muy interesante. Tocamos las cosas muy por encima. Podríamos hacer otro programa más adelante en el que indaguemos un poco más en el tema, pero fue bello porque evidenciamos como posibilidades nuevas del mundo cultural, muy cercano de pronto a la economía naranja, pero sin querer adherirnos completamente a ella, pues. También haciéndonos conscientes de lo poco que conocemos los ciclos de venta, de mercado, pues de las empresas culturales, ¿cierto? Claro. Algo que hemos mencionado mucho de el escritor o el artista que quiere ser descubierto e ignora, digamos, el objeto de consumo que es lo que produce, pues sí, bien interesante. Ese fue muy interesante. Luego siguió poesía, Borges y censura paisa. Yo sé que hablamos de lo mucho que me gusta la poesía paisa, pero es que se cayó como un cadáver por ahí. Pero no recuerdo mucho del programa. Yo sí vine. Yo sé que yo hablé en el programa, pero no me acuerdo si vine. Del amor, la vida y volver con la frente marchita, lunes de Zapatero 28. No, espere, que es que el anterior tuvimos una invitada y hablamos de lo sobrevalorado que está Borges.
Y ahí se armó pues como una discusión. Pero bueno, sigamos. Del amor, la vida y volver con la frente marchita, lunes de Zapatero 28. No recuerdo. No, tampoco. No vine. En ese hablamos sobre los sitios y los amores a los que uno vuelve. No necesariamente amores de relaciones interpersonales, sino amores a ciudades, a lugares y los sitios del retorno, a donde siempre volvemos. E incluso también hablamos de libros a los que siempre volvemos, a los que tenemos siempre a la mano. Sí. Ese programa fue bello, no hablamos de política, fue bello. Supervivencia de la especie y consumo responsable, lunes de Zapatero 29. Eso es muy bueno, eso es una discusión muy interesante. Yo recuerdo ese programa lo terminamos y lo montamos pues a las distintas plataformas de distribución, y unos 15-20 minutos después de que lo montamos me escribe uno de nuestros oyentes a decir: no, Tomás hablando de consumo responsable. No me contaste el comentario, sí. Y fue muy interesante, tuvimos una discusión un poco acalorada sobre si es importante que la especie sobreviva o no. Fue divertido. Luego estuvo Juventud, Divino Tesoro, lunes de Zapatero 30. Ese estuvo muy bueno. En ese tuvimos a un invitado, Daniel Villegas, que ya nos había acompañado anteriormente en el programa de las telenovelas. Y hablamos también un poco de nostalgia, él es un hombre nostálgico. Sí, es un hombre nostálgico. Hablamos de las cosas que lográbamos hacer cuando estábamos jóvenes y que ya se nos hacen un poco difíciles, como beber un lunes y madrugar al siguiente día a trabajar. Lunes de Zapatero, ese tema. Hablamos también de nuestra práctica de jueves, de viernes de guayabo, y de distintas cosas. Fue entretenido. Lunes Zapatero 31 fue traducciones, traiciones, spoilers y demás. Eso muy bueno. Al anterior no vine. Recuerdo, ese lo escuché con Ana. Realmente no vine. A Juventud Divino Tesoro no viniste, exactamente. Realmente no vine. Sí. Y fue lo único que recordé. ¡Qué rabia! Seguro lo escuchaste. Lo recordé como no. El único que has escuchado. Traducciones, traiciones, spoilers y demás. Muy bueno, ese lo escuché con Ana. Y Ana se adelantaba a lo que íbamos a decir. Yo, espérate, que ya lo dijeron. Entonces, sí, se generaron. Leer, por ejemplo, 100 años de soledad en costeño, que me gustó también ese abismo que hay no solamente en las traducciones, sino en las diferentes idiomáticas dentro del mismo lenguaje. Pues, y si es mejor una obra en lenguaje original o traducida, o cómo abordarla, y en últimas es mejor abordarla como sea, pero abordarla. Y el lunes de Zapatero 32, que se llama yo pienso Estamos Erradicando. No, a ver, en últimas no, porque yo todavía pienso que es mejor leerla traducida. Lunes de Zapatero si uno no sabe qué se pone a inventar. 32. Chimba. Estamos erradicando. Ahí leímos 2 poemas muy bellos. Pero yo a ese tampoco vi. Y lo más gracioso es que tenemos más memoria de los más viejos que de los más recientes. Y ese programa fue muy político. Yo recuerdo especialmente el último, la parte final. Y el 33, de que hablamos. Se llama Recap y es este. Es como esos programas que de Friends. Buenas noches. Como esos programas de Friends. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Lunes de Zapatero. En YouTube, Lunes de Zapatero. En Facebook, La Grulla de Hermes. Y en Twitter, Grulla de Hermes. Un saludo. Hagamos un montaje como con pedacitos de cada programa. Como 1 segundo de cada programa. O 10 segundos de cada programa. Aplausos, muy buena memoria. La de todos menos de Juanse. Y la de Tomás. Y la de Tomás también estuvo. Yo no la escuché. Mejor memoria que yo. Pero hagamos ese programa en serio. Pero con las frases más embaladoras de todos, pues. No, así, 10 segundos de cada programa.